Yo estoy grabando. Muy bien. ¿Están viendo la pantalla ahorita del ejercicio? Sí, profe. Afirmativo. Muy bien. Entonces, si te fijas, ahí dice expresar con una función coseno las siguientes tensiones y corrientes. ¿Vale? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes, recuerden que tienen que colocar solamente el argumento coseno de omega t más el ángulo que les estoy mostrando aquí, que es el del fasor correspondiente. O sea, por ejemplo, el primero, voltaje 1 es igual a 311 con un ángulo de 45 grados. Entonces, lo que ustedes tienen que colocar es 311 que multiplica al coseno y en su argumento omega t más 45. Es todo lo que tendrían que poner para todos los ejercicios, porque cuando nosotros trabajamos en fasores, ya tenemos todo homologado a cosenos. O sea, ya no hay diferencia como cuando convertimos de seno a coseno, que hay que restarle 90 grados o sumarle 90 grados. En este caso ya no es necesario. Ya con el ángulo que tenemos ahí mostrado, ya es el ángulo correspondiente. Por ejemplo, el que dice, el 2 que dice corriente 1 igual a 20 por un ángulo, con una fase de menos 20 grados. Eso quiere decir que lo más seguro es que ese ángulo ya estaba con una fase de 70, un seno de 70 grados. Entonces, cuando lo convertimos al coseno, que es menos 90, quedó en menos 20 grados. Pero ya con esos menos 20 grados, ya el fasor está ubicado como un coseno. ¿Vale? ¿Sí quedó claro lo que íbamos a ver ahí? O sea, solamente es expresarlo como coseno omega t más el ángulo que está aquí indicado en el fasor. O menos, ¿no? O sea, el primero sería 311 coseno de omega t más 45 grados. El segundo sería 20 por coseno de omega t menos 20 grados. Sí me... Ok. Sí, es que esa era mi duda, profe. Como nosotros no tenemos considerado o digamos la constante que lleva el término T, dije pues que se pone, pero ya, el omega T, ¿verdad? Sí, el omega t más el ángulo que está aquí, para los Ok. 4. ¿Sale? Ok, muchas gracias, Por profe. favor. Al contrario, gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No por el momento. Bueno, voy a proceder a hacer la presentación. Si vieron el video del día lunes que se publicó, en un segundo, vamos a creer. Yo quedé de mostrarles unas simulaciones a sus compañeros. ¿Vale? Voy a presentarlas para que las podamos ver y analizar el comportamiento de los fasores. En que se ejecuten y comparto la pantalla. Muy bien, ya está la primera. Segunda simulación. Estas simulaciones, si ustedes ya vieron, ya están en la plataforma. ¿Sí las han revisado? Voy a compartir la primera, si la pueden ver. En esta primera simulación, yo voy a mostrarles dos cosas. ¿Sí? Bueno, las características que tiene un fasor. Por ejemplo, si ustedes se fijan en el recuadro que está a la izquierda, perdón, hay un eje imaginario, dice real y dice RRE, real e IM. ¿Sí lo ven en el recuadro de 4 cuadrantes? Sí, profe. Muy bien. Entonces, al lado vamos a ver cómo se comporta la función. Fíjense, dice f de t igual a coseno de omega t más phi. Yo voy a poder modificar dos cosas, que y que. M, que en este caso va a ser mi amplitud, el ángulo y la frecuencia, que sería la parte del omega. ¿Vale? Vamos a ver, vamos a iniciar primero esto y vamos a pausarlo. Vamos a ver. Observen lo que ocurre en la cuadrícula de la izquierda con el fasor. ¿Qué está ocurriendo ahí, jóvenes? ¿Qué pasa en la parte de la izquierda con el fasor? ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo en la parte de la izquierda?
que está cambiando de posición, ¿Pero de qué manera? rotando respecto al origen. Correcto. Están viendo ustedes el fasor que está rotando respecto al origen. Eso está en el plano de los números complejos. Ese es el comportamiento de un fasor. Si ustedes se fijan, es un vector que solamente está rotando alrededor del origen y está girando una cierta frecuencia y a una cierta amplitud, que la amplitud es la magnitud del vector. En cambio, en la gráfica del coseno están viendo cómo se está dibujando el coseno a lo largo de toda la gráfica, ¿correcto? O sea, tiene toda la coincidencia el ángulo, ¿no? El coseno. El coseno. Recuerden que es una función coseno, por eso empieza desde 100. Coseno de 0 es 1, ¿no? Por la amplitud que en este caso es 100, ahí cambia. ¿Qué ocurre si ahora yo modifico otras características del vector? Primero voy a ponerlo en la amplitud, un vector más pequeño. Y voy a modificar que pase de 90 de 0 a 90 grados. ¿Sale? La frecuencia la dejo igual. Vamos a simularlo. ¿Qué pasa ahora cuando ese corrimiento de 90 grados? ¿Qué parece mi función? Función seno. Parece una función seno invertida, ¿correcto? Ah, ¿Están de acuerdo? Si es una función seno invertida porque yo lo recorrí 90 grados positivos. Si ustedes recuerdan cuando tienen positivo dentro del argumento algo, quiere decir que va negativo para poderlo contrarrestar. ¿Se acuerdan que lo vimos en la parte de el valor medio y el valor eficaz, ¿no? Entonces por eso están ustedes detectando que es una función seno, efectivamente sí, hice un corrimiento de 90 grados, por eso el comportamiento es seno, empieza negativo, porque mi ángulo es positivo. ¿Cómo lo podría ver yo mi función seno correcta? Pues reinicio y entonces yo pondría menos 90 grados, ¿no? Y vean lo que ocurre ahora, menos 90 grados. Vean dónde está ubicado el vector del fasor hacia abajo, ¿correcto? Y miren ahora ya estoy colocando realmente la función seno que yo estaba analizando y que nosotros conocemos de manera muy común, porque va menos 90 grados. Quiere decir que para cancelarlo tendría que ser un valor positivo, ¿sale? Y observen el fasor que tiene. Al final de cuentas, el fasor que es, que ubican que sea el fasor. Otra vez por ahí, no escuché. Hola. ¿Qué es el fasor? Sí, se siguen fijando. A ver, por ahí, necesito que alguien para ti hable. Del respecto al fasor, ¿qué están viendo en el fasor? A ver, jóvenes. No se escucha. Francisco. La verdad no tengo mucha idea, profesor, pero pienso que es como la amplitud de la onda, ¿no? Muy bien, vamos bien. Mira, efectivamente, si te fijas, es un vector, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Como lo comentaba tu compañera, el vector está girando solamente respecto al origen y de ahí no se mueve. Cuando yo cambio el tipo de fasor, vamos a cambiar la amplitud, que estoy cambiando solamente la amplitud o el tamaño del vector. Pero si te fijas, del otro lado, bueno, si se fijan, ¿no? Más que se ven compañero todos. Del otro lado, yo estaría representando una función coseno y me tomaría más recursos analizarla. No sé si está quedando claro esto. Nada más por poner un ejemplo. ¿De qué tamaño es la gráfica de color verde respecto a la del real imaginario, la del fasor? Prácticamente es de qué. O sea, ¿cuántos cuadritos tiene en la parte de abajo y cuántos maneja en la amplitud?
el fasor. A ver, en la gráfica verde, ¿cuántos cuadritos hay? En la horizontal. De manera horizontal. 4. 4, ¿no? Muy bien, 4. Y de manera vertical, 2. ¿Sale? En el caso del fasor, ¿cuántos cuadritos hay en la horizontal y cuántos hay en la vertical? 2 y 2. Esa es una. La otra, cuando yo estoy trabajando en la gráfica verde, la señal va representándose a lo largo del tiempo. O sea, tengo que tomar los valores del coseno a lo largo del tiempo. Cuando yo estoy en la parte del fasor, solamente tengo que ubicar la posición y el radio que está ubicado ahí. Pero no va a salir de ese círculo, ¿cierto? Nada más está girando en el círculo. Entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta que a nivel matemático y a nivel gráfico, como es este caso, un fasor te permite tener más control de la información de la señal porque solamente está rotando sobre el origen, está girando sobre el origen y estamos viendo cómo se está comportando. ¿Vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Esto es importante porque pues ya de aquí van a venir varios conceptos interesantes en electricidad. Como les comentaba, vamos a empezar a ver lo que es el manejo de circuitos eléctricos que ustedes ya manejaron, como son capacitancia, inductancia y resistencia, pero aplicándole un voltaje puramente alterno. Y un voltaje alterno es esta la característica y el comportamiento que tiene. Entonces necesito que sí quede muy claro porque ya después no voy a regresarme. Bueno, voy a poner una segunda simulación para aclarar esta parte, ¿vale? Muy bien. En este caso, fíjense, yo tengo 3 fasores, ¿sale? El fasor con F1, que está del origen sobre el eje X, el fasor F2, que está en un tercer cuadrante, que sería, digamos, menos X menos y el fasor 3, que está en menos X y Y positivo, ¿no? Y el fasor 1, que está en 0 y en X, por ejemplo. Entonces, al ser fasores, ¿qué característica va a tener cada uno de ellos? Voy a poner lo que uno esté en 50, a la mitad más o menos de la amplitud de los otros. Y voy a poner que el otro todavía sea más pequeñito. ¿Sí? Y vamos a hacer la simulación del fasor. ¿Qué estoy analizando aquí? ¿Qué están detectando ahora con las ondas? ¿Cómo se están comportando? A ver, jóvenes, ¿cómo están comportando las ondas? Pues unas, ahora sí que estamos viendo como seno, siempre como coseno, y se intersectan en algunos puntos, ¿no? Pero no siempre las 3. Hay algunas intersecciones. Curiosamente, lo que nos interesa es cuando se intersectan en 0. Ninguna de ellas coinciden. Entre ellas sí se llegan a intersectar, pero no hay una coincidencia respecto al origen, primero. Segundo, si se fijan, las amplitudes varían y el corrimiento en los ángulos varían. O sea, al estar 120 grados de diferencia, o perdón, 0 grados menos 120 grados y 120 grados de diferencia, implican un comportamiento diferente en el inicio de la señal. Y aquí lo podemos ver con esta gráfica. Pero nuevamente, quiero que vean que la parte de fasores, los fasores siguen rotando solamente sobre el origen. O sea, solamente como si fueran radios ahí, ¿no? Manecillas de reloj que están en sentido antihorario rotando ahí en respecto al origen. Y nuevamente, yo puedo analizar estas características de manera más compacta, más estratégica, por lo siguiente. Voy a poner un ejemplo. Quiero suponer que algunos de ustedes, como lo comentaba en una clase previa,
han visto esto del desfase de audio con video cuando vemos una película, ¿no? Aquí pueden ver de manera gráfica cómo están estos desfasamientos de audio respecto al video, ¿no? Igual cuando ustedes me decían que cuando me escuchaban, no sé si fue con ustedes en una clase, que decían que se me escuchaba de como ardillita la voz. Entonces, ese comportamiento de ardillita de la voz es porque a nivel electrónico, las señales que está recibiendo el micrófono están haciendo que los fasores de la señal de la voz estén teniendo una velocidad más rápida en el procesamiento. ¿Vale? ¿Sí queda claro, jóvenes? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda, pregunta? Por el momento no, maestro. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, vamos a continuar ahora con el análisis. Y ahora ya tengan una idea de que vamos a manejar corrientes alternas. Las corrientes alternas van a tener diferentes fases o grados de diferencia, van a tener diferentes frecuencias, van a tener diferentes amplitudes. En la parte de electromagnetismo, ustedes debieron haber visto que mucho del comportamiento que vieron, pues vieron que era un capacitor, que era una bobina, que era una resistencia, y analizaron su comportamiento eléctrico. Pero vuelvo a lo mismo, con corriente directa. Vamos a ver qué ocurre ahora con la corriente alterna y cómo puedo yo analizar de una manera más eficiente estos circuitos aplicando el concepto fasorial. ¿Sale? Vamos a quitar la presentación y vámonos a la presentación en donde nos quedamos. ¿Sale? Déjenles comparto la pantalla. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Vamos a seguir con la presentación. Bueno, la clase pasada, esto fue lo que yo alcancé a ver con sus compañeros. Estábamos viendo cómo hacer una representación de senoidales o de cosenos y en los fasores y viceversa. Y me quedé en esta parte que les iba a presentar la simulación, bueno, las dos simulaciones de fasores, que es las que acabamos de ver. ¿Vale? Ahora, la representación fasorial de los componentes eléctricos básicos. Ustedes ubican estos componentes, ya los manejaron, ya relativamente los dominan y lo que ustedes van a hacer o vamos a hacer ahorita es analizar este mismo comportamiento de circuitos básicos, pero manejando voltajes alternos o corrientes alternas. Vamos a comenzar con la resistencia. Análisis de corriente alterna en un estado estable. Como se puede observar, tanto el ángulo del voltaje como el ángulo de la corriente, dice teta V y teta I, o sea, V de voltaje y de corriente, significa que la corriente y el voltaje para este circuito, esto es para una resistencia, están en fase. Esto puede ser visto en la figura de aquí, en la 1.4 y en la figura 1.4a y 1.4b, donde se muestra el diagrama fasorial. Esto ya lo vimos ahorita con la simulación, ¿sale? Entonces, vemos que el ángulo de la corriente y el ángulo del voltaje son el mismo para una resistencia. ¿Esto qué quiere decir, jóvenes? ¿Qué? ¿Perdón? Otra vez que no te escucho muy bien. A ver, nuevamente, jóvenes. Nuevamente. Las ondas, bueno, los movimientos de corriente y de voltaje, van a tener la misma dirección.
Muy bien, van a tener la misma dirección. ¿Y qué va a pasar con la amplitud? ¿Qué pasa con la amplitud, jóvenes? Pues también es, bueno, ahí sí es, bueno, lo que veo en la gráfica, Ajá. sí cambian o sea, en este caso, pues sí es diferente por el tamaño del vector de tanto de la corriente como del voltaje. Ujú. Entonces, como en este caso la de voltaje es más grande el vector, pues por consiguiente la amplitud del voltaje pues va a ser más grande. Muy bien, pero ¿por qué es más grande? De su curso de electromagnetismo. Ustedes por ahí ubican una ley que se usó prácticamente todo el curso. ¿Cuál es? Que nunca cambió. ¿Cuál es esa ley? ¿Cuál otra? La ¿Otra ley vez? de Ohm. La ley Ley de de Ohm. Ley de Ohm. Ok. ¿Qué me dice la ley de Ohm? B de T es igual a R por I de T, ¿no? Victoria es la reina de Inglaterra, ¿no? Que es la forma que espero les hayan explicado que se lo pueden memorizar. ¿Correcto? Sí. Entonces, nosotros un circuito por lo regular lo alimentamos de voltaje. Nosotros, no decir que la diferencia de potencial que aplicamos un circuito, que corresponde con el voltaje de alimentación, se lo vamos a dar a un circuito. En este caso, un circuito puede ser un refrigerador, un celular, una pantalla, una computadora. Ese es el circuito. Y entonces, todo el circuito de manera eléctrica va a ofrecer una resistencia al flujo de corrientes o va a servir para alimentar los procesadores, las memorias RAM, los ventiladores, los motores, etcétera. Pero todos esos elementos dentro de un dispositivo eléctrico o electrónico van a presentar una oposición al flujo de corriente, que es lo que conocemos como resistencia. ¿Sí? Para el caso muy específico de una resistencia, recuerden ustedes, y lo debieron haber visto en el curso anterior, que hay elementos eléctricos pasivos y activos. ¿Vale? Vamos a ver más adelante por recordarlos cuáles son. La resistencia es un elemento eléctrico pasivo. O sea, si ustedes le hacen fluir una corriente, una resistencia, solamente va a reaccionar a la oposición de esa corriente. Ahora, si yo despejo la corriente de aquí, jóvenes, ¿qué estaría encontrando? ¿Qué estoy encontrando ahí, jóvenes? Si la despeja Sí. ¿de dónde, perdón? Despejando la resistencia, la corriente, o sea, despejando la corriente. Ahí está ya despejada. Sí. Resistencia. ¿Qué quiere decir eso que ya está despejada la corriente? ¿Cómo va a ser la amplitud de la corriente? ¿Cómo va a ser la amplitud de la corriente? Pues va a pasar dividiendo y por lo cual va a ser menor Exactamente, la amplitud de la corriente. Muy bien. ¿Sale? Perfecto. Entonces, hay que tener cuidado, ¿eh? Esto ya más o menos ustedes lo vieron, pero en el curso previo, si manejaron solamente corriente directa, no se ve tan evidente. Aquí sí, porque pues ya estamos manejando un voltaje alterno que me va a dar por consecuencia una corriente alterna, ¿no? Y pues yo veo que la amplitud de la corriente alterna es menor por efecto de la resistencia. O sea, la resistencia se opone y ya cuando hago yo mi despeje de mi ley de Ohm,
puedo ver efectivamente que la amplitud de la corriente va a ser menor respecto al voltaje total que se le asignó porque hay un elemento que me hace esa posición de corriente que es la resistencia. ¿Sale? Pero un dato importante en la resistencia es que la resistencia no va a ser alguna cosa adicional con la corriente, más que dejarla pasar, pero con una menor cantidad de corriente que fluye, porque esa es la función de la resistencia, ¿no? Oponerse al flujo de corriente. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profe. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a otro elemento que ustedes ya ubican y ya conocen, que es una bobina. Para el caso de la bobina, vamos a ver. Ustedes ubican lo siguiente, que lo debieron haber visto del curso previo. Yo puedo caracterizar la bobina por voltaje y por corriente. ¿Cuál es el voltaje de una bobina? Esta ecuación la conocen. Esta ecuación ustedes la vieron en el curso anterior, ¿correcto? ¿Sí estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí la vieron? Honestamente no la recuerdo, profesor. Yo no pero, la vi, pues, profe, en mi curso. Bueno, sí voy a tener que preguntar nombres. ¿Los vieron con Omar ustedes, no? sí. Si mal no recuerdo. ¿Sale? Sí. Sí, porque el semestre pasado yo recuerdo que cuando yo salía y Omar iba entrando con ustedes a las 2 de la tarde. ¿Sí era esa hora o no? Yo la tomé con Falcón, profe, y tampoco, 2:30, ¿no? tampoco la vi. ¿No? Está quedando grabado, donde lo vean. Yo creo que sí lo vieron, pero ya no se acuerdan. Está quedando grabada la sesión. Entonces mejor digan, sí la vimos, pero la verdad ya se me borró. Bueno, jóvenes, a ver, ¿qué estoy mostrando en esta gráfica? Para yo caracterizar el voltaje en una bobina, yo lo que estoy mostrando aquí es que es igual al valor de la inductancia de la bobina L por la derivada de la corriente de la bobina respecto al tiempo. Así yo puedo encontrar el voltaje que alimenta a una bobina y puedo determinar el comportamiento de la corriente. ¿Cierto? ¿Estamos bien hasta aquí? Ahora, ¿qué me está mostrando la que está al lado, que es prácticamente lo mismo? O sea, ¿esto qué me está diciendo? ¿Qué me dice esta ecuación? Vámonos, ahora sí, al comportamiento fasorial. Yo les había dicho que un fasor, a ver, es B de t es igual a una amplitud por el coseno de omega t, más teta, ¿no? O más phi, o más lo que gusten, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Nosotros quedamos Sí. que de la representación fasorial, ¿vale? B de t sería el equivalente a la amplitud, ¿por quién? Por E a la J teta, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? E a la J teta, ¿estamos de acuerdo? Pero nosotros vimos en la clase pasada que esta representación A era la amplitud A por E a la J omega de T. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y eso multiplicado por E a la J teta. ¿Sí o no? Si yo aplicara este criterio
para mi bobina, ¿cómo me quedaría? En este caso la A va a ser L, ¿no? O sea, B L de T es igual a L por la derivada de I de L, que viene aquí, respecto al tiempo. ¿Sale? Esto sería igual a L por la derivada de E a la J omega T por E a la J teta respecto al tiempo. ¿Y esa derivada cuál es, jóvenes? ¿Cuál sería esa derivada, jóvenes? No me digan que eso tampoco lo vieron en el cálculo. ¿Cuál sería el resultado de esa derivada, jóvenes? ¿Es esta derivada que es igual? A T por E a la IW por E a la J Z, ¿no? A ver otra vez, por favor, ¿me la repites? T por E a la IW No, a ver, E a la JZ. voy a poner aquí. Es ¿Cuál es la derivada de a la 3x respecto a x? Esa derivada que es igual. 3 A 3E a la 3X. a 3x. ¿Correcto? Pero vean, x respecto a x. Aquí dónde está t y dónde está t. T está en la primera E, ¿no? En la IW, bueno, o no sé qué. JW y W está bien. Es ¿Vale? J. Perdón. J omega J o IW por L por E L. a la J omega T por E a la J teta. ¿Sí o no? Cierto. Sí. Y ese mismo resultado es el que tengo aquí. Solamente que recuerden que este elemento E a la J omega T es el que voy a incluir dentro de mi amplitud. ¿Sí o no? ¿Sale? Y me queda ya mi Sí. fasor. Aquí está la representación fasorial del comportamiento de la bobina. Si ustedes se fijan, mi ecuación en función del tiempo implica una derivada, ¿no? Y mi ecuación en fasores ya no tiene esa restricción o ya no tiene presente esa derivada como elemento matemático. ¿Sale? Y entonces, vamos a lo siguiente. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Recuerden, No, profe. a mi izquierda tengo la representación o la caracterización del voltaje, ¿no? Bueno, de la corriente, del voltaje, perdón, de la bobina, y es una derivada respecto al tiempo de la corriente. Para el caso de un fasor, que es el que está a la derecha, yo lo que tengo es mi parte proporcional del fasor, que es el J omega, por mi fasor como tal, la inductancia, que es la L, por mi fasor como tal. ¿Sale? Que en este caso este IL a quién correspondería, E a la J omega T por E a la J teta. ¿Sale? Este IL con negritas. Y me queda un tercer elemento pasivo, que es la capacitancia. Vuelve a ocurrir lo mismo, pero vean ahora. Ahora yo no estoy respecto al voltaje, estoy respecto a la corriente. ¿Sale? Bueno, antes de cerrar la anterior, ¿cuál es la función de una bobina, jóvenes? ¿Para qué tenemos a la bobina en un circuito eléctrico? Conducir electricidad. Bueno, tanto la resistencia como la bobina como el capacitor tienen una conducción por ahí, ¿no? De electricidad, pero más en específico la bobina
¿Qué tendría que, sí es una conducción de electricidad, pero qué característica? ¿No era para elevar el voltaje? No, ese te serviría el capacitor, te serviría para elevarlo, porque lo Para contiene. mayor potencia. Dime, perdón. ¿Es para mayor potencia que la corriente? Para mayor potencia, ya que hace que la corriente, a ver, voy a regresar un poquito. Vean, una bobina dice derivada de la corriente respecto al tiempo, ¿vale? Cuando yo derivo, físicamente, lo que estoy haciendo es analizar el comportamiento de la corriente, o sea, derivo la corriente y con hacer la derivación en la corriente, estoy sí mejorando el comportamiento de la potencia, pero estoy acelerando ahí parte de los electrones en ese comportamiento, ¿cierto? Estoy viendo el comportamiento de los electrones de manera muy pequeñita como para poder determinar dónde están ubicados esos electrones. Para el caso del capacitor, yo lo que hago es ahora derivar el voltaje, ¿vale? Y por lo tanto, en el capacitor estoy haciendo que el voltaje tenga un mejor comportamiento y rendimiento respecto a la corriente que está circulando en ese circuito, ¿sí? Recuerden ustedes que el objetivo del capacitor ahora es almacenar voltaje, tenerlo ahí retenido, y después, a través de una carga como una resistencia o una bobina, a ceder esos electrones a ese componente de carga. ¿Sí queda más o menos claro? Sí. ¿Sale? Entonces, para que tengan ahí cuidado con esa situación. Entonces, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? En este caso, la No. amplitud, ¿cómo va a estar marcada? O sea, va a ser igual por E a la J Sí, omega T. sí, Ok. solamente que ahora tú estás haciendo tu comportamiento así. O sea, dices que I de T es igual a C por el coseno de omega T más teta. Ujú. Sí. Pasa exactamente lo mismo, o sea, I de T es igual a C por E a la J omega T por E a la J teta. Sí. ¿Vale? Entonces, si tú derivas esto, o sea, si derivas esta parte de aquí, que corresponde al voltaje, derivas, bueno, C por E a la J omega T por E a la J teta respecto al Ujú. tiempo. Recuerda Sí. que coseno de omega T es igual a B de T, ¿vale? Sí. Pues si tú lo derivas, ¿qué va a ocurrir? Lo mismito que vimos, ¿no? J Ujú. omega C por ¿quién? E a la J omega T por E a la J teta. Y este J omega C lo tienes nuevamente presente acá. Sí. Pero ten en cuenta que ahorita estás derivando el voltaje, acá arriba está. ¿Sale? Ok. Sí. Entonces, Gracias. entonces, y si se fijan, ahora la derivada estaba en el voltaje, no como en la anterior en la corriente. Ya con esto, si ustedes observan, yo ya pude eliminar este comportamiento derivativo de mis circuitos y de mis dos elementos reactivos en un circuito eléctrico que son la bobina y el capacitor. ¿Correcto? Entonces voy a ponerlo resumido, lo que acabamos de ver. Yo sé que la resistencia es un elemento pasivo que lo único que me hace respecto a la corriente es dejar el mismo fasor, aquí lo veo, dejar el mismo comportamiento del fasor, solamente va a modificar la amplitud de uno respecto al otro. En el caso de la bobina, ¿sí? Yo veo que hay un comportamiento derivativo en la corriente, por lo tanto tengo un comportamiento fasorial de este tipo, ¿sale?
Y en el caso del capacitor, yo tengo un comportamiento derivativo en el voltaje. Pero si yo hago mi despeje, para dejar todo homologado en voltajes, yo tendré que despejar de aquí el voltaje del capacitor y me va a quedar que el voltaje es igual a 1 sobre J omega C. ¿Sí queda claro por qué? Sí. Profe. Muy bien. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Y ya aquí sería el voltaje diferente valor, ¿verdad? Para cada cosa. En este caso, por ejemplo, para la resistencia es un voltaje, creo que mayor, ¿no? Dime otra vez, a ver, no te escuché. Adelante. En este caso, por ejemplo, los voltajes tienen valores diferentes. Por ejemplo, la resistencia sí va a tener un voltaje mayor que No. las... No. A ver, una pregunta. De lo que ustedes vieron en su curso previo de electromagnetismo, cuando ustedes analizaron lo que es la ley de Ohm, que primero es ver cómo se comportaba la resistencia respecto al voltaje y la corriente, ¿qué fue lo siguiente que vieron? Que se acuerden que vieron. ¿Vieron otras herramientas? ¿Cuáles eran? A ver, ¿qué resolvían después de ver la ley de Ohm? Vieron circuitos en serie, mixtos y paralelos, ¿no? Sí. Ok. Entonces, mi pregunta es, en esos circuitos serie, mixto y paralelos, ¿qué es lo que calculaban? ¿El voltaje o la corriente? Las La corriente. corrientes. Exacto. Las corrientes, ¿sale? ¿Por qué? Porque los voltajes ya son proporcionados. O sea, tú en la toma de voltaje de tu casa recibes entre 110 y 120 volts, ¿no? En un taller que utilice motores trifásicos, 220 o 440 volts. O sea, eso ya te lo da Comisión Federal, eso no varía. Entonces, el voltaje va a ser por lo regular un dato que se proporciona. Lo que nosotros tenemos que, ay, que se fue tan lejos. Lo que nosotros tenemos que encontrar en la mayoría de los circuitos que analizamos en electromagnetismo es encontrar las corrientes por cada una de las mallas y de las regiones por las que pasa alguna corriente diferente de la original, ¿no? Tenían que encontrar la corriente en una malla, la corriente en otra malla, la corriente en otra malla, y ya sean 2, 3, 4 o incluso una corriente, tenían que encontrar las corrientes porque cada elemento, o sea, cada bobina, cada capacitor y cada resistencia tiene un comportamiento diferente con cada corriente. ¿Por qué nos interesa a nosotros analizar o encontrar las corrientes que consume un circuito? A ver, jóvenes, ¿por qué creen que sea importante enfocarnos al análisis de encontrar corrientes respecto a los voltajes? Primero, ya lo dije, es porque la alimentación o el voltaje va a ser fijo respecto a lo que nosotros le coloquemos al circuito. Y ahora, ¿por qué creen que es importante analizar las corrientes? Profe, Dime. ¿podría ser porque algunos aparatos no soportan cierto amperaje? Eso tiene que ver, ¿vale? O sea, lo que a nosotros nos entrega Comisión Federal de Electricidad, ¿sale? Va a ser un voltaje alto, ¿no? 120 volts. De esos 120 volts, cada dispositivo electrónico consume una cierta cantidad de corriente, ¿vale? Por ejemplo, vámonos al caso que tienen ahí a la mano, que es un celular. Quiero suponer que ustedes han revisado en algún momento y en algún día todas las letras chiquitas que tiene el cargador del celular.
Tomen un cargador de celular que el que tengan a la mano más cercano y vean las letras chiquitas y me dicen qué dice. Debe decir un B input, B output. ¿Qué están encontrando ahí? A ver, jóvenes. ¿Ya tienen su cargador a la mano? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, ustedes ahí en su cargador que tienen a la mano, posiblemente lo estén viendo medio borroso, pero ahí tiene unas letritas que dice en dónde se puede conectar. En una toma de 20, viene así, por ejemplo, dice B input. Y debe de decir así, 120 volts, ¿sale? 240. Mande a 220, De- ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, Y luego dice B output. ¿Cuánto les da? 5, 5 más o volts. menos 5 De 5 volts de corriente directa. a 1 ampere. Sí, corriente directa. ¿Qué, perdón? ¿Un ampere? Sí, Un ampere también de corriente directa. Por lo regular la corriente directa la ponen así, como unos puntitos y una línea. Y el sí, voltaje alterno lo ponen como una curvita, ¿no? sí. Muy bien. Sí. Entonces esto quiere decir que su celular va a consumir máximo 1 ampere a 5 volts, Ok, ¿sale? O sea, le vamos a alimentar fijo, o sea, el cargador de celular puede recibir voltajes de 120 volts hasta 220 volts. ¿Esto qué quiere decir? Que ese cargador, porque se cambia, que ese cargador ustedes se lo pueden llevar a Europa y la salida de corriente en Europa es de 220. Y su cargador que tienen aquí se va en Europa y va a poder servir, van a poder cargar su celular. Pero independientemente del voltaje que entra, van a ver que el voltaje de salida es fijo, 5 volts corriente directa. O sea que su cargador en el celular está convirtiendo la corriente alterna a corriente directa. ¿Sí? Y les dice que su celular va a consumir un máximo de 1 ampere. ¿Sale? Entonces, todos los aparatos que ustedes vean, si quieren ahorita revisen el cargador de su computadora, el atrás del refrigerador, el horno de microondas, todos te tienen que indicar esta información, ¿no? Tú puedes comprar un horno de microondas que te diga, yo nada más recibo hasta 120 volts y quieres llevártelo a Europa, no va a servir, porque puede tronar tu aparato, va a recibir un voltaje mucho mayor, el doble de lo que puede soportar, ¿vale? Pero es importante que vean que todos los aparatos electrónicos, incluidos los focos, si ven una cajita de los focos, la cajita de los focos también les va a dar esta información. Les va a decir qué voltaje soporta y cuál es el voltaje de salida. En el caso de los focos de la casa, les va a indicar cuál es la potencia de luminosidad en watts. Alumbra 75 watts, a 65 watts, a 100 watts. Toda esa información tienen que tenerla ustedes presente porque cuando se diseña una planta, se diseña una línea de ensamble, una línea de producción y van a comprar motores y van a comprar maquinaria, tienen que llevar a cabo todo un análisis del consumo de energía de su planta o de su línea de producción. O sea, no pueden llegar y decir, no, pues conéctale estos 20 motores, total, ahí lo que aguante el enchufe, ¿no? O sea, no hagan eso porque si no, van a tardar más en entrar que en que los corran, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que analizar. En la mayoría de las empresas, ¿no? Hay un departamento de ingeniería que junto con el cliente se encarga de hacer un análisis de todas las cargas de los edificios, de las plantas y de los equipamientos que se están colocando en cualquier empresa, ¿no? Yo cuando estaba trabajando en Alcatel a ti te llega el proyecto ya analizado, ya revisado por el área de ingeniería. Ingeniería revisó las cargas en las líneas eléctricas, supo cuántos servidores soportaba un piso, ¿no? Y en función de esos servidores de computadoras,
determinaban de qué tamaño debería ser el voltaje de alimentación de esa sala. Entonces digo, son datos que ustedes los han manejado de manera muy, ustedes los han manejado de manera muy, pues vamos a decirlo, muy empírica, muy general en el curso previo de electromagnetismo, pero en la parte industrial sí es muy necesario que ustedes tengan bien claro el conocimiento del comportamiento de voltajes alternos y corrientes directas, ya que estos van a suministrar potencia a todas estas herramientas y equipamiento con el que van a trabajar. ¿Sale? Entonces, algo tan básico como ver un celular cuánto consume. No sé si por ahí alguien encontró un cargador de celular que fuera menor de 1 amper. ¿Cuánto les da? ¿De cuánto sería? Menor de 1 amper, ¿quién encontró un cargador de celular? Llegan a ser de 5 volts, 1 amper. No sé si alguien llegó a encontrar un cargador de 12 volts, 2 amperes, ¿vale? De corriente continua. Llega a haber cargadores de 5 volts de continua a 850 miliamperes, también de corriente continua, ¿vale? Y son valores nominales comunes que tienen cada uno de los cargadores. Bueno, pues para los análisis de circuitos, como en nuestro caso, en esta primera etapa del semestre, nos tiene que quedar claro que estos voltajes vienen de una alimentación de voltaje alterno, se convierte a voltaje continuo y tiene un consumo de corriente cada uno de estos elementos. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, maestro. Muy bien. Vamos a entrar a este otro concepto que es la impedancia compleja. La impedancia es un concepto que tiene que ver con la oposición de la corriente circular. Aquí dice lo siguiente: las relaciones fasoriales en los elementos pasivos, como es la resistencia, la bobina y el capacitor, son las siguientes. En una resistencia solamente es el valor de la resistencia. En una bobina, el valor J omega L es el equivalente a una resistencia. Y en el caso de un capacitor o condensador, es menos J sobre omega C. ¿Por qué viene aquí menos J sobre omega C? Y aquí J sobre omega C. ¿Cómo hago yo el cambio de uno a otro? Recuerden que J es un número complejo, entonces yo tengo que ver la manera de poder pasar este número complejo arriba. ¿Cómo le hago? A ver, si yo tengo 1 sobre J, ¿cómo podría pasar este J arriba, jóvenes? Por la inversa nada más. No, porque si no quedaría J a la menos 1 y ahí no dice J a la menos 1. Tengo que hacer una multiplicación por un 1. J entre J. ¿Cuánto es esto, jóvenes? Si J es igual a raíz de menos 1. ¿Cuánto sería J cuadrada, que es igual? J cuadrada, jóvenes. A menos uno, ¿no? A menos 1. ¿Sale? Entonces, si yo multiplico este J entre J, ya puedo hacer el ajuste para que puede cuadrar y me quedaría J por J abajo, me va a quedar 1 por J entre J por J. Esto es igual a J entre J cuadrada y este es igual a J entre menos 1 o menos J. ¿Sale? Como abajo me queda todavía el término omega C, pues se queda menos omega C. ¿Sale? Por eso, aquí en mi relación de impedancia, yo tengo menos J sobre omega C. Entonces, ¿qué es la impedancia, jóvenes? Dice cociente entre el fasor de tensión y el fasor de corriente. ¿Y qué más me dice aquí? Que se puede verificar la ley de Ohm en notación fasorial. La impedancia es un número complejo, pero no es un fasor.
ya que no se corresponde con ninguna función sinusoidal en el dominio del tiempo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí queda claro? Sí. O sea, lo que quiere decir que no corresponde con una función sinusoidal en el dominio del tiempo, quiere decir que aquí J omega C no está la T indicada, J omega L no está la T indicada, en R no está la T indicada, o sea, no hay una dependencia respecto al tiempo. ¿Vale? Entonces, es una cantidad similar a una... la analogía es un poco empírica, pero es una analogía de que la impedancia equivaldría a la resistencia en la ley de Ohm, solamente que la impedancia aplica sobre un número complejo que se aplica en un circuito a través de un elemento pasivo. Sé que el concepto es un poco abstracto, no es como que tan trivial de asimilarlo, aunque lo que nosotros sí conocemos es la ley de Ohm, ¿no? O sea, P igual a I por R, en este caso Z de impedancia por I, ¿no? Pero la ley de Ohm se sigue manteniendo. Entonces, la impedancia de una resistencia, pues es el valor de la resistencia, la impedancia en una bobina, pues es el valor J omega L, y la impedancia en un condensador es igual a menos J sobre omega C. Por lo tanto, la impedancia debe de tener tanto parte real como parte imaginaria, ¿sale? Para el caso de la parte real, pues está la componente resistiva, que es la resistencia, y para la parte imaginaria está la componente reactiva, que es la reactancia, donde la reactancia en la bobina es omega L, que es mayor que 0, y la reactancia en el capacitor es menos 1 sobre omega C, que es menor a 0. ¿Qué quiere decir que sea mayor a 0 o menor a 0, jóvenes? A ver, jóvenes. A ver, jóvenes, si me pueden decir qué pasa, qué quiere decir que sea mayor y menor. A ver, jóvenes, estoy esperando qué quiere decir positivo y negativo ahí. O sea, ¿qué quiere decir que la reactancia en la parte de la impedancia o de la bobina, perdón, la reactancia en la parte de la bobina sea mayor que 0? ¿Qué quiere decir eso? Pues que no puede dar negativo o que no puede ser cero, ¿no? Exactamente, que no puede ser negativo ni puede ser 0. Y en el otro caso, lo contrario, ¿no? Que es muy negativo, pero tampoco puede ser 0, ¿correcto? Sí. Ahora, las impedancias para la bobina, para la capacitante, para el capacitor y para la resistencia tienen un dato interesante. ¿Qué quiere decir? Que se expresan todas ¿en qué? ¿En qué unidad? En ohms. Ohms. En ohms. ¿Sale? Se expresan en ohms y ahí es donde trabajamos con ello. Entonces, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No. No, por el momento. Bueno, a lo mejor lo vemos ahorita con un ejercicio. Al igual que la impedancia, como es un número complejo, pues va a tener una representación fasorial en el caso del elemento del eje real y el eje imaginario, ¿vale? Entonces ya lo vimos nosotros, que una impedancia tiene dos valores, la parte real, que es la resistencia, y la parte compleja, que es la reactancia, ¿vale?
Entonces, tiene las mismas características que un número complejo. Yo puedo encontrar su magnitud, su ángulo y su parte real y su parte imaginaria, que en este caso la resistencia y la imaginaria la reactancia. Esto ya lo vimos de análisis previos. Y bueno, ¿qué pasaría ahora con algo que se conoce como la admitancia? Si hay algo que es la resistencia, que es la oposición del flujo de corriente, ¿cuál sería el concepto previo? La admitancia, que es algo que permite que haya el flujo de corriente. Y la unidad de la admitancia son los Siemens. Así como la empresa eléctrica Siemens, es lo mismo, son los Siemens, la unidad. Entonces, si Z es la impedancia, ¿qué sería la admitancia? 1 sobre Z. ¿Sale? Sería la admitancia. Y tiene su contraparte respecto al número complejo, ¿no? En la parte real se conoce como conductancia y en la parte imaginaria como susceptancia. Tanto gamma, G y B de bueno se expresan en Siemens. En una resistencia sería 1 sobre R igual a G. En una bobina sería menos J sobre omega L. ¿Sale? Y en un capacitor sería J omega C. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, maestro. En este caso cambian bueno, en las fórmulas, por ejemplo, de resistencia, cambian porque todo se divide sobre 1, ¿verdad? Es que en este caso, con la admitancia, lo que estás encontrando, que es el valor inverso de la impedancia, estás viendo cuál es la capacidad del circuito para admitir el flujo de corriente en todo el circuito. O sea, en la anterior, la impedancia, estás viendo cuál es la oposición o la resistencia al flujo de corriente. Y aquí estás viendo la capacidad de que haya ese flujo de corriente, lo contrario. ¿Sale? De que se van a utilizar porque, pues, digo, hay elementos que lo requieren. En la industria, sobre todo en la parte industrial para los motores, para elementos de actuadores, se requieren conocer estos valores ya que están presentes ahí en su comportamiento y si no lo tienes bien ubicado, la reacción puede ser diferente a lo que esperas. Voy a poner un ejemplo. Yo quiero suponer que ustedes han ubicado o tienen en su mente, imagínense ahorita, un motor eléctrico de corriente directa, que es el motor de un carro de control remoto, un motor de un trenecito, ¿no? De juguete. Cuando nosotros le colocamos una pila o un conjunto de pilas, pueden ser 3 pilas de 1.5 volts, de 4.5 volts, y prendes tu motorcito ¿a dónde gira? Hacia un lado, ¿no? Voy a dibujarlo aquí. Tienes tu motor, ¿vale? Y tú tienes una parte positiva y una parte negativa con la que alimentas tu motor. Entonces en ese momento tu motor gira en un sentido. ¿Qué pasa si este motor yo lo hago girar en sentido contrario? ¿Cómo puedo hacerle para que gire en sentido contrario? ¿Cómo le puedo Invirtiendo hacer? la polaridad, profe. Correcto, negativo y positivo, ¿no? Y por lo tanto, en lugar de ir acá, va hacia acá. ¿Sale? Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Puedo yo hacer ¿qué hace este motor? A ver. Mi pregunta, pero vamos a concentrarnos bien. Mi motor, ¿qué hace? Yo estoy convirtiendo la energía eléctrica ¿en qué? En energía mecánica. Perfecto. Y mi pregunta es, ¿ustedes creen que yo en este motor puedo hacer lo contrario?
Digamos que yo pusiera Sí, el vástago del motor en un pedal de bicicleta. sí. Pues yo creo que sí, ¿no, profe? Será como Exacto, las bicicletas eléctricas, ¿no? exacto. ¿Sale? Yo puedo hacer exactamente lo contrario, o sea, yo puedo dar girar el vástago del motor y del otro lado percibir una corriente eléctrica. ¿Sale? Y de teoría electromagnética, ustedes se acuerdan que este tipo de comportamientos se pueden dar ya que la ley de Ampère nos lo permite establecer ahí en esta mecánica, ¿correcto? En esta dinámica, perdón. Entonces, entre la ley de Ampère y la ley de Gauss podemos nosotros establecer este tipo de comportamientos. ¿Sale? Y podemos pasar de energía mecánica a energía eléctrica y en este caso de energía eléctrica a energía mecánica. Por eso, las admitancias son importantes conocerlas. Por si tú vas a trabajar con un elemento como un motor y ver qué tanto te permite de fluir corriente y qué tanto te opone la resistencia en esa corriente. Así puedes hacer, bueno, así se hacen, digamos, las bobinas ya para las partes de las hidroeléctricas, que son las presas, ¿no? Y todas esas bobinas tenemos que tener en cuenta las admitancias para que permitan el flujo de corriente y analizar el comportamiento y ver la carga que vamos a poder nosotros recibir de la energía mecánica a la energía eléctrica. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Profe, es como cuando los motores a pasos les das vueltita, ¿no? Y pones un LED y se prende. Exacto. O sea, tú puedes hacer eso, pones un motor a pasos y el motor a pasos lo que hace, en el momento que haces el giro mecánico, vas a generar un proceso de inducción, recuerda. Ese proceso de inducción, ¿no? De los imanes que están ahí en el motor, van a generar ese paso, o sea, ese cambio de posición mecánica va a generar una inducción eléctrica y esa inducción eléctrica a su vez va a generar una corriente eléctrica que va a permitir polarizar el LED. Muy bien, jóvenes. Entonces, ustedes lo vieron el semestre pasado, la parte de las famosas leyes de Kirchhoff. ¿Sí se acuerdan de ellas? Sí. Muy bien. Poquito, ¿Qué, profe. qué dice la primera ley de Kirchhoff? Dice, la suma algebraica de los fasores corriente en un nodo es igual a 0. ¿Y qué dice la segunda ley? En un lazo o malla, la suma de las elevaciones de tensión de los generadores expresadas en forma fasorial es igual a la suma de las caídas de tensión en las impedancias complejas. Voy a ponerlo en términos de circuitos eléctricos. Yo tengo un voltaje, tengo una resistencia 1, una resistencia 2 y una resistencia 3, R3, R2 y R1. ¿Sale? Entonces, en este nodo en particular, yo tengo una corriente 1, una corriente 2 y una corriente 3. Y en este tengo un voltaje 1, tengo un voltaje 2 y tengo un voltaje 3. ¿Sale? Entonces, ya que ustedes pueden ver que cómo es el comportamiento en las leyes de Kirchhoff. La primera ley me dice que la suma de todas las corrientes en un nodo es 0. ¿Sí? O sea que I1 es igual a I2 más I3 o I1 menos I2 menos I3 es igual a 0. Se conservan las corrientes. La otra me dice que en una malla, o sea, voltaje más voltaje 1 más voltaje 3 también es igual a el voltaje total, ¿no? A 0. O el voltaje aplicado es igual a menos V1 menos V3, que es lo que consume cada uno de los elementos. Considerando por malla todo un recorrido cerrado, desde mi punto origen, que es la fuente de voltaje, regresar a ese mismo punto y pasar por la resistencia 1 y la resistencia 3 para este caso, y otra malla sería pasar por este valor de aquí.
O sea, voltaje es igual a menos R1 menos R2. ¿Vale? Entonces, esos eran los comportamientos o las dos leyes de Kirchhoff. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, maestro, ninguna duda. No, bueno. Por lo mismo, ustedes deben de recordar en circuitos en el semestre pasado cuáles eran las diferentes arreglos que se presentaban en un circuito eléctrico. O sea, ustedes saben que tienen resistencias en serie, ¿no? ¿Y qué pasa con las resistencias en serie? ¿Cómo encontraría la resistencia total de esto? Se suman. R1 más R2 más R3. Y si yo tengo estas resistencias en paralelo, ¿cómo las encuentro? R1, Pues también se R2. suman, pero inversamente, ¿no? ¿Cómo sería? Sería 1 sobre R es igual a Las 1 sumas sobre inversas. R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, ¿correcto? Sí. Es el recíproco de la suma de los recíprocos de las resistencias y yo hago el despeje de la resistencia equivalente, ¿cierto? Pues lo mismo ocurre con las impedancias. O sea, el comportamiento de las impedancias es exactamente el mismo. Si yo tengo impedancias en serie, quiere decir que tengo una resistencia, una bobina y un capacitor en serie. Lo único que tengo que hacer es sumar las impedancias que están en el circuito en serie. Y si yo tengo impedancias en paralelo, es exactamente lo mismo. Yo calculo el recíproco de las impedancias a través del recíproco de la suma de los recíprocos de todas las impedancias. O como lo habíamos visto con las admitancias, en las admitancias sería un comportamiento serie y tendría yo solamente la suma de las admitancias. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. ¿Son muchos conceptos o qué? Y aparte ya es muy noche o qué? Más o menos. Sí. Como que están pensando entre si ya va a acabar la clase y va a empezar la novela o qué. Porque los veo muy ansiosos, como si estuvieran en el salón, así como que me va a dejar el autobús. Es que sí son muchos conceptos y muchas fórmulas para entender un poco, pero sí, poco a poquito vamos captando la idea, profe. Bueno, No muy se bien. desespere. No, no es tanto que me espere, más bien para que sí quede clarito y podamos avanzar. Ahora sí que pasito a pasito, pero bien firme, ¿no? Que es lo que buscamos en el curso. Yo sé que todo esto queda siempre más claro con ejercicios. A lo mejor ahorita ya que vimos lo de ortogonalidad en señales y lo de fasores, ya con los ejercicios que se les dejaron en tarea, ya les queda un poquito más claro cómo es la ortogonalidad y cómo son los fasores. Vamos a ver ejercicios de estos también para que vean cómo se comportan. Por ejemplo, ya nada más era esto, que para la parte senoidal es también analizar de manera conjunta las inductancias, capacitancias y admitancias. Y ya lo que vamos a hacer es empezar a ver un ejemplo. Si gustan, vamos a hacer lo siguiente. La siguiente clase, que es con sus compañeros de lunes, voy a realizar un ejercicio, ¿sale? Lo vamos a explicar a detalle y con ustedes, para que también estemos en tiempo real para retroalimentarlo, veo otro ejercicio, ¿sale? Para que también ustedes vean cómo resuelvo los ejercicios ya con esto, porque sí son muchos conceptos que ahorita expliqué en posiblemente poco tiempo y ustedes van a requerir pues como todo un ejercicio para que nos clarifique cómo se están relacionando los conceptos.
Entonces, si quieren lo dejamos por hoy, ya son las 8:20, 8:21. Vamos a continuar la siguiente clase. Les digo, voy a resolver este ejercicio con los compañeros y con ustedes el miércoles resolvemos otro ejercicio. Pero sí les pido por favor que vean el ejercicio que resolví el lunes para que cualquier otra duda lo veamos el miércoles, pero ya ustedes lo puedan trabajar. ¿Sale? Yo espero el viernes mandar la lista del material que se va a requerir en el semestre para hacer las prácticas, para que estén al pendientes en el foro y el fin de semana. No es para usarlo la siguiente semana, el material sería todavía la siguiente semana teoría y la que sigue ya nos iríamos de lleno con las prácticas. ¿Vale? Posiblemente hasta los 2 días sean de práctica. Entonces, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. Muy bien. No, maestro. Pues bueno, jóvenes, les agradezco mucho su atención y participación. Cualquier duda, por favor, no duden en exponerla ahí en el foro o por mensajes o por correos. Yo estoy ahí atento para irlos atendiendo, ¿sale? Muchas gracias, jóvenes. A usted, Gracias a profe. usted, maestro. Gracias, profe. Ándale, cuídense mucho, que estén muy bien. Hola, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Cuídense, gracias, nos vemos. La grabación va a estar disponible el próximo mañana. A mí les avisan a los demás. Va a estar grabado. Sí, profe. Sí, profe, gracias.